Hola, bienvenidos a otro programa más de Todos Somos 132. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Hoy vamos a hablar sobre el asunto de la telebancada, lo que pasó en Michoacán, lo que pasó en Chihuahua, la protesta que se está llevando a cabo en Huesca, además de que tenemos como invitados a Hugo Miguel de Animal Político y Laura Reyes de Radio Zapote. No se vaya. Hola, bienvenidos sean a la novena emisión de Todos Somos 132 por Rompeviento TV. Como recordamos, hay una mesa que trata la democratización de medios dentro del movimiento Yo Soy 132. Justo esta mesa mandó una propuesta y pidió una respuesta a diputados y senadores para una carta que mandaron, que puede Iván Benumea comentar. El asunto es que ante la instalación de la telebancada en las comisiones de radio y televisión y comunicaciones en el Senado y la Cámara de Diputados, Yo Soy 132, algunas asambleas de este movimiento lanzaron una carta, un emplazamiento, una exigencia al Congreso de la Unión para que explicaran bajo qué criterios, bajo qué razones y cuáles fueron los acuerdos políticos que permitieron que los representantes de las televisoras, que solamente estarán ocupando puestos públicos de representación popular en el Senado y en la Cámara de Diputados, bueno, estos representantes estarán o bien impidiendo que la democratización de los medios se lleve a cabo mediante estar impidiendo que se lleven a cabo las reformas que este país necesita, o promoviendo reformas que solamente beneficiarán a Televisa y TV Azteca. En fin, hoy a las 2 de la tarde, supuestamente, bueno, este programa se graba en la mañana, entonces no sabemos qué habrá sucedido, pero los coordinadores de la bancada, de las distintas bancadas, se comprometieron a responder hoy a las 2 de la tarde en San Lázaro y esperamos que por lo menos den una explicación a la población y que, bueno, sí, expliquen bajo qué criterios permitieron que las televisoras obtengan aún más poder. Sí, también dependiendo de la respuesta que den, de la exigencia que está dando la mayoría de la población, pues también va a ser una respuesta que vaya a brindar el movimiento en ese momento. Sí. Entonces va a ser muy importante esta respuesta y para seguir dando la primera exigencia del movimiento, que fue la democratización de medios, y con este también nace. Y otro tema que solamente lo queremos tomar como una aclaración fue el asunto de Antonia Tolini. Ayer nos enteramos que va a participar en un programa de Televisa que se llama Sin Filtro, que se transmitirá en Foro TV a partir de este domingo. Y solamente queríamos aclarar que Antonia Tolini no es líder del movimiento, no representa, creo, ya ninguna asamblea, porque a la asamblea del ITAM se ha manifestado al respecto a algunos de sus integrantes, y que pues será su decisión, cada quien evaluará cuáles son las implicaciones morales de que ahora participe en Televisa, cuando en mi opinión es algo en lo que por lo menos cada integrante de Yo Soy 132 debería estar comprometido a luchar contra este monopolio y a exigir que quite o pierda el control sobre la política, sobre la ideología y sobre todos nosotros que hasta ahora tiene. Entonces, sí. También probablemente dejar muy en claro que el movimiento nunca ha tenido algún líder. De hecho, es un movimiento muy horizontal, y nosotros rescatamos mucho el trabajo que se han hecho en mesas, que se ha logrado hacer por medio de diferentes programas como este, que es Todos Somos 132, que es apoyado por asambleas locales. Y solo eso, o sea, ninguno es líder. La decisión que haya tomado este personaje pues es muy por beneficio propio y pues ojalá y le vaya bien, ¿no? Sí, ya chole. Sí. Bueno, cambiamos de temas a lo que pasó en Michoacán. Como saben, algunos de ustedes, ayer algunos integrantes del movimiento, además de otras personas que apoyan la manifestación de los normalistas en Michoacán, fueron a las instalaciones de la representación de Michoacán en el Distrito Federal, entraron pacíficamente a estas instalaciones
protestaron en contra de Fausto Vallejo, por lo que algunos ya seguramente saben, por todos los actos de represión que cometió ante la manifestación de los normalistas. Hicieron marchas, de hecho fueron a ocupar también plazas públicas en manifestación de lo que estaba sucediendo en Michoacán por lo sucedido de los normalistas. Sí, y estamos a la espera de la liberación de los 8 normalistas que aún siguen detenidos, entendiendo que, la situación ahí es muy, muy oscura, porque hay versiones que apuntan a que todos esos actos violentos que se le intentan imputar a los normalistas fueron en realidad realizados por infiltrados o por enviados del gobernador, y que incluso fueron los mismos policías los que llevan a cabo estos actos. Entonces, estamos a la espera de la liberación. Seguramente el próximo programa también comentaremos sobre esto. De hecho, también creo que sería muy importante mencionar que días anteriores se hicieron manifestaciones. De hecho, aquí en el DF se llevó a cabo una ayer, en donde varias asambleas locales participaron para apoyar de esta manera lo que estaban sucediendo en Michoacán, y también dar como demostrar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo ni con las personas que están detenidas. Hubo en la representación de Michoacán del DF, hubo un poco de, no sé cómo decirlo, como de problemas entre los estudiantes que asistieron y la policía que estaba protegiendo el edificio. Hubo un encuentro, pero todo salió bien. De hecho, los estudiantes que fueron a la representación salieron hasta después que los granaderos decidieron retirarse. Entonces fue una toma pacífica. Se les pidió a las personas que trabajaban en la representación que por favor salieran, que ellos solo estaban apoyando de esta manera lo que estaba sucediendo con los normalistas en Michoacán. Así es. Y también está el tema de lo que sucedió en Chihuahua apenas este lunes, en donde ante el asesinato de 2 líderes del Barzón, que fue Ismael Solorio Irrutia y su esposa Manuela Marta Solís Contreras. Alrededor de 200 ciudadanos fueron a manifestarse al Palacio Municipal. Sabemos que las cosas en Chihuahua no están para quedarse sentado a protestar en tu casa, sino tienes que en realidad salir a manifestarse y exigir justicia y en sí paz. Entonces estos ciudadanos fueron al Palacio Municipal de Chihuahua. El gobierno cerró las instalaciones del palacio, no los dejó salir durante algún tiempo. Y tampoco los dejaron pasar en un principio. Lo que ellos estaban haciendo era exigirle una explicación al gobierno de César Duarte de lo que estaba pasando. Entonces también tenemos información de que después llegaron los cuerpos a donde les hicieron como un luto en el Palacio Municipal, y eso fue más o menos lo que pasó en Chihuahua. Y también vamos a estar recibiendo información porque también planean hacer una marcha fúnebre por la muerte de estos 2 líderes. Así es. Y bueno, tenemos también un video ahorita sobre lo que está sucediendo en Huesca. Antes de comentar lo que está pasando ahí, vamos a ver este video. Aquí en el pueblo de Huesca llegaron y nos dijeron que aquí se iba a construir una subestación, pero más nunca nos manifestaron que lo que se iba a implementar era una planta termoeléctrica. Es el municipio de Jantetelco. En nuestra población pues estábamos tranquilos hasta que un día casualmente nos enteramos de que iba a pasar un gasoducto que pasaba por nuestra población y que llevaba mucho gas. Entonces la gente se empezó a preocupar y empezamos a pedir información. ¿En qué consiste la termoeléctrica? Consiste en que el gasoducto va a traer 9,000 millones de litros de gas natural al día, o sea, lo que equivaldría a 400 millones de tanques de gas LP diarios, ¿no? Entonces nosotros decimos, este gasoducto va a transportar lo que ni cuatro veces nosotros estaríamos consumiendo tanques de gas LP desde el abuelito hasta el niño.
gente, al verse engañada, al verse utilizada, porque venían diciendo que, pues, que iban a hacer una escuela, que iban a hacer un Infonavit. Cuando ve que está en peligro su vida, la gente se organiza en una sola noche, las señoras sobre todo aquí, que son las más combativas. Lo que queremos es nada más que no a la termoeléctrica ni al gasoducto, porque va de por medio la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras tierras. ¿Qué vamos a comer después? Los que ya están grandes, ¿cómo van a trabajar la tierra si ya no va a producir nada? Nosotros somos un pueblo pacífico que está exigiendo sus derechos, no está pidiendo nada que no sea lo justo. Es un gas altamente tóxico. Las normas mexicanas consideran que desde 1 kilogramo este gas es muy peligroso. Bueno, la termoeléctrica va a utilizar 3.800 kilogramos de gas cloro al mes. En el caso de que exista una fuga por el gas cloro, que es la máxima contingencia, la fuga va a llegar a 14 kilómetros. Y Huesca está a 200 metros, donde está el kinder de Huesca, está a 200 metros de la termoeléctrica, porque además va a ser para una empresa transnacional española que se llama Abengoa. Y el gasoducto es de Elecnor, otra empresa española. Entonces también va a producir una lluvia ácida, va a producir efectos nocivos para la salud de las personas, ¿no? Y todo esto no lo informó la Comisión Federal de Electricidad. Agradecemos al Movimiento 132 y estamos con el Movimiento 132 porque sabemos, pues, que el país va a ser un gran laboratorio. O sea, lo que suceda aquí les va a suceder a todos, van a criminalizar los movimientos sociales. Los pueblos están con nosotros, los alrededores, Tlaxcala, Puebla y todo donde va a pasar el gasoducto. Vamos a venir a morir de una explosión, nos vamos a defender y nos vamos a morir peleando. ¡Yo soy Huesca! ¡Yo soy Huesca! ¡Yo soy Huesca! Bueno, le agradecemos a Yo Soy 132 Media por este video que nos da, y a ellos, bueno, a ustedes televidentes también les da un poco de la información de lo que está sucediendo en Huesca, que sabemos que están como en contra de la termoeléctrica y de las implicaciones que pueda tener en salud en ellos, en sus tierras, desde el 16 de mayo que firmaron el trato. El gobierno y también esta empresa transnacional que está queriendo poner el gasoducto y la termoeléctrica. Desde que Yo Soy 132 se enteró de esta situación, intentamos solidarizarnos con Huesca. Fuimos de hecho a un encuentro nacional estudiantil en este pueblo, en donde además del tema específico de Huesca se trataron el tema de democratización de medios, seguridad nacional, en fin, fue un primer avance de nuestro programa de lucha que más adelante se desarrolló. Y pues en fin, hay que estar pendientes de lo que sucede en Huesca, que es una situación que pone en riesgo a muchas personas, que de algún modo atenta contra las tierras de los campesinos y los pobladores de Huesca, Morelos, y que pues no debemos aceptar que solo a través de concesiones económicas se violen los derechos de los pobladores. Sí, también tener en cuenta que Huesca se encuentra en una zona geográfica de volcanes, de actividad volcánica muy alta, de hecho está muy cerca de Don Goyo, y esto también le puede generar muchísimos problemas. También el gas en cualquier fuga, como se dice en el video, puede llegar a 14 kilómetros a la redonda, entonces tiene un gran problema ahí. Y también lo peligroso es que, pues, ¿qué pasa con la mayoría de los sembradíos que tienen las personas, no? También ese es un problema muy grande porque ellos viven y trabajan de lo que cultivan. Así es. Y bueno, creo que nos vamos a un corte. Ahorita regresamos con Hugo Maguey y Laura Reyes, Animal Político y Radio Zapote, para que hablemos un poco sobre la situación de los medios
independientes, comunitarios de este país. Y también un poco de la telebancada. Así es. Regresamos. Queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para ese otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación en México. Queremos poner sobre la mesa aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad, que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. Hola, estamos de regreso ya con nuestros invitados, que es Hugo Maguey, de Animal Político. Gracias. Y ¿me puedes repetir tu nombre? Laura Reyes, de Radio Zapote. Sí, y pues el chiste de que estén aquí es para que, como saben, el movimiento Yo 132 está a favor de la democracia de los medios de comunicación y nos parece muy importante tener la perspectiva de medios independientes o que son distintos a las grandes televisoras y que por lo tanto tienen otros objetivos, otros contenidos y llevan distintos procesos de organización y de producción, en fin. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo pues, quisiera empezar primero brevemente de qué se trata Radio Zapote, cómo nace, cuáles son sus propósitos. Claro. Bueno, pues hola, gracias por invitarnos aquí a este programa de Todos Somos 132. Radio Zapote es una radio libre que está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la ENA. Nosotros existimos desde el 2001, ya tenemos 12 años existiendo. La radio que nosotros hacemos surge en el 2001, llega aquí al DF, la Marcha del Color de la Tierra, que es cuando vienen los zapatistas por primera vez al Congreso a discutir esta parte de, bueno, esta cuestión de la ley indígena, ¿no? Entonces se hace toda una movilización social para, digamos, cubrir, acompañar a los zapatistas en este proceso. Y bueno, pues llega la marcha y se queda en la Escuela de Antropología, ¿no? Alrededor de unos 2 o 3 meses se toma la escuela y la marcha se queda ahí. Hay una comisión de cultura que se forma alrededor de toda esta movilización y bueno, pues se cae en la cuenta, ¿no? De que hay una necesidad de que exista pues un medio independiente que cubra la movilización zapatista frente a todo un cerco mediático, ¿no? Que hay alrededor de dar a conocer lo que vienen a hacer los zapatistas al DF, ¿no? Y bueno, pues como antecedente está que en el 99 pues se dan todas las movilizaciones antiglobales y surge un movimiento internacional que es el Indymedia, ¿no? Que pues básicamente está reivindicando que todos somos los medios, que todos podemos participar en esto de informar y ejercer nuestro derecho a la información. Y pues bueno, o sea, básicamente Radio Zapote surge pues como esta
estrategia de decir, pues nosotros también tenemos derecho a los medios y pues no romper, o sea, que nosotros tenemos derecho a hacer los medios, que no debemos ser criminalizados por ejercer nuestro derecho a la comunicación. Y también es algo que rescata mucho el movimiento, ¿no? Es esta parte en donde no tiene que estar la fuerza la fuerza mediática solo en dos personas, efectivamente dos duopolios que existen, sino simplemente puede estar la mayoría de la gente participando en los diferentes medios y dar a conocer muchas perspectivas, que esto te puede generar una crítica un poco más rica y con más información. Y ante esa misma necesidad surge Animal Político, ¿no? ¿Cuál es la historia? Claro, bueno, Animal Político surge hace 3 años, empezamos con la idea de un grupo de periodistas, y hace 2 años salimos al aire el 22 de noviembre de 2010, empezamos justo tratando de inundar un nicho en la sociedad, no nada más en el mercado, ¿no? Un nicho en la sociedad que es esta que está tratando de poner en la agenda pública o que está tratando de hacer que la agenda pública permee a los medios, ¿no? Entonces llevamos ya 2 años tratando de hacer esto y creo que hemos logrado concretar en algunas ocasiones que la información que está en la calle o que están generando grupos sociales, activistas, tenga exposición, ¿no? A veces tratamos y logramos que un tema que empieza en Twitter o que empieza en Facebook o que empieza en la calle y que se transmite a través de estas redes sociales pueda llegar incluso a algún noticiero nacional, a la radio, o sea, que se meta en la agenda que se maneja gracias a una exposición que se empieza pues por la gente. Okay. Y solo para informarnos, Radio Zapote transmite por internet y por radio, y Animal Político solamente tiene su plataforma de internet y redes sociales, ¿no es así? Radio Zapote transmite por FM, es un FM local, que se oye en 102.1 de FM cuando estás alrededor de la ENA, que está en el sur de la ciudad, así junto a la Sala Linjoli Istli, Periférico Insurgentes, y se oye en internet a través de radiozapote.org. ¿Y Animal Político tiene? Animal Político únicamente por internet, bueno, nuestra única salida es internet, aunque tenemos un programa de radio los martes a las 11 en el Reactor. Y hasta hace unos días que estaba Salvador Camarena en W Radio, teníamos una pequeña participación que ya no la tenemos. Oye, y Laura, y para gestionar el permiso, no sé cómo hayan llevado a cabo el proceso para poder transmitir en esa área, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Simplemente entraron al espectro y empezaron a transmitir o cómo fue? Sí, nosotros tenemos una transmisión que es experimental, ¿no? Nosotros no somos parte de las radios que son permisionadas, ¿no? Porque, o sea, cabe aclarar que en esta cuestión de los permisos no existe la figura de la radio comunitaria, ¿no? Y eso es como uno de... problemas, ¿no? Sí, un problema grave, ¿no? Y que también, pues bueno, en esta discusión que hay con el 132 de la democratización de los medios, pues se debe retomar, ¿no? Porque en cuestiones legales no existe la figura de radio comunitaria. Existen las radios permisionadas, ¿no? Y bueno, adoptar esta figura implica pues una serie de candados de contenidos y también legales, ¿no? Porque... ¿Por qué no explicas un poco qué son? Porque a mí me parece también muy interesante. ¿Qué son las radios permisionadas? Porque creo que es una diferencia muy grande entre radios comunitarias, que a veces la pueden confundir, y las radios permisionadas. Bueno, las radios comunitarias son básicamente los medios que está haciendo la gente en sus comunidades, ¿no? Radios comunitarias como las radios que están, por ejemplo, Radio Ñomdá, que está en la zona de Xochislahuaca, en Guerrero, en la Costa Chica, un montón de radios que hay en Oaxaca que surgieron en el movimiento del 2006, ¿no? Las radios permisionadas son radios que sí han luchado, porque también es una lucha, en esta cuestión de que la ley contemple pues un permiso para, digamos, radios o medios de comunicación que no somos parte del monopolio, y pues esta cuestión de las radios permisionadas son grupos de personas que han gestionado, sobre todo a través de una instancia que es AMARC, la Asociación Mundial para la Radio Comunitaria, pues han gestionado que se les permita hacer radio por FM de manera legal, ¿no? Entonces, los permisos se otorgan por 7 años, más o menos un grupo de radios se permisionaron alrededor del 2005,
Algunas de ellas justo en este año se les está venciendo el permiso, ¿no? Como la Voladora Radio. Y bueno, pues esta cuestión del permiso te mete, o sea, en una figura en la que tú no puedes vender espacios comerciales y sin embargo tienes que pagar un montón de cosas, ¿no? Se tienen que pagar dictaminaciones profesionales que cuestan pues cantidades considerables de dinero, te tienes también que pagar ciertas cuestiones que son como tecnológicas, pues cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y también pagar otro tipo de servicios, avisar cambios si se te va la luz, cualquier cosa así. Entonces, bueno, por una parte no te permiten tener recursos y por otra te implica hacer gastos fuertes, ¿no? Y Hugo, si yo quisiera armar con mis amigos o con mis colegas un proyecto como Animal Político, ¿ante qué problemas me enfrentaría? Realmente Internet es una de las grandes herramientas que nos permite democratizar una parte de los medios, o sea, quizá es muy aventurado tratar de tumbar la televisión o la radio establecida, pero en Internet la autopublicación es fácil realmente. O sea, si tú quieres armar un blog, no tienes más que puedes sacar un blog gratis, si acaso un dominio que no es muy caro, y no sé, o sea, realmente no es tan difícil. Lo que sí cuesta es obtener la información. O sea, porque si, por ejemplo, en Animal Político sacamos hace poco un especial de desplazados del narco, migración interna, como le dicen en México muchas instituciones, pero eso cuesta 3 meses de investigación, ¿no? De estar manteniendo un reportero que se dedique 3 meses únicamente a eso, más viáticos, más materiales y lo que sea, pues es mucho dinero. Entonces, pero eso nos hace una diferencia, o sea, eso nos da la oportunidad de que nos vean. Sí. O sea, el hacerse visible es lo que cuesta más. Yo he escuchado algunas críticas a Internet en el sentido de que mucho del contenido que en Internet está disponible proviene en sí de los medios tradicionales, ya sea prensa o televisión. Ustedes bueno, lo que pasa es que ahí también hay un problema, ¿no? Cuando nos quejamos de la agenda nacional, de que la manejan Notimex o que la manejan los Reforma, el Universal y aquellos, y tomamos eso, pero es por comodidad, o sea, es mucho más fácil pagarle 6,000 pesos a Notimex al mes que pagarle 12,000 pesos a cada reportero, ¿no? Sí, entonces, esa comodidad te hace tomar esa agenda y te ciñes a lo que estás en contra, pero por comodidad. No, creo que hay que tratar de hacer investigaciones. O sea, ustedes están llevando eso, también están haciendo sus investigaciones. Y de meter otro tipo de agenda. Si metes una agenda, o sea, no puedes competir como medio pequeño con la agenda del Universal y ni te interesa. O sea, lo que te interesa es tomar la agenda pública y llevarla y exponerla, y eso te va a ser diferente. Que es un poco lo que ustedes están tratando de lograr, ¿no? O sea, posicionar también cosas que están sucediendo y que no están siendo ni siquiera avisadas, ni siquiera llevadas como a más información y a discusión. Los están tratando de llevar, o sea, no, yo creo que sí se necesita como una comunicación entre los medios que ustedes generan, o sea, Animal Político, Radio Zapote, y también lo que existe ahorita, que sería como, no sé, Reforma, Universal, diferentes medios, ¿no? Sí, y son distintas visiones de ver la realidad, y sobre eso también ustedes, Radio Zapote, van directamente con las fuentes, cómo empiezan a generar su información. Sí, nosotros tenemos una lógica distinta, ¿no?, a la de los medios comerciales, porque nosotros a quienes queremos darle voz es justo a los movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar de una información, o sea, buscamos directamente a las personas de los movimientos que pueden dar eso. Por ejemplo, en el caso de Huesca, o sea, no retomamos un medio como el Universal, ¿no? O sea, damos a conocer directamente el comunicado que está sacando la comunidad directamente, ¿no? Entonces, y tampoco tenemos como esta cuestión de recortarle las cosas a los tiempos. O sea, si el comunicado hay que leerlo completo, lo leemos completo, ¿no? O sea, intentamos que las fuentes sean directamente la gente de los movimientos sociales, otros medios libres, otros medios también independientes, ¿no? ¿Y ustedes ven entonces una explosión de medios libres en el país a través de Internet?
Sí, es una gran herramienta, ¿no? Eso y las redes sociales. O sea, hay mucha crítica sobre lo que se transmite, que si es fuente, que si es un nuevo medio de comunicación, que si algunos mienten y que no. Al final es una herramienta solamente. Entonces, el que hace el medio es el periodista que está detrás o la gente que está retomando este tipo de agendas alternativas. Sí. Yo creo que vamos a un corte y regresamos otra vez con nuestros compañeros a seguir discutiendo un poco de medios alternativos. Rompeviento está dirigido a los actores políticos, sociales y civiles de México y del mundo. A los sectores académico y estudiantil. A quienes de manera individual o colectiva se han involucrado en acciones civiles y políticas tendientes a lograr democracia, libertad y justicia para todos. Y a quienes hasta hoy no han participado activamente en la transformación que nuestro país necesita. También nos dirigimos a la clase política nacional, a pesar de ser los responsables de la destrucción del país, y precisamente por eso. Estamos de regreso y bueno, retomando un poco lo que tú habías mencionado, Hugo, ¿cómo ha sido para Animal Político discutir del tema del narcotráfico? Porque creo que es una línea que ustedes han tenido muy marcada de la migración interna y también los conflictos que genera el narcotráfico y problemas en general políticos y sociales. El narcotráfico es un tema muy difícil de tocar, no nada más por la seguridad, o sea, no nada más porque si mandas a un reportero a investigar al Triángulo Dorado, pues le tienes que comprar un seguro de vida, ¿no? Sino porque además necesitas ver qué cosas estás transmitiendo. O sea, si tú, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo de medios, dijeron que no iban a utilizar ciertas palabras, cierto lenguaje, incluso las imágenes. Y muchos ¿a cuál medios, acuerdo de medios te refieres? El acuerdo de medios que firmaron un montón de medios hace como... 2 años ahora sí. Hace como 2 años. ¿Y más o menos cuál era el contenido o más o menos qué trataban de fomentar? A lo que voy es que eso se quedó en buenos deseos, porque Televisa, que fue el mayor promotor, al siguiente día tenía una nota de un conductor que habían asesinado en Monterrey, que de hecho era conductor de ellos, o sea, y mostraban las imágenes y el lenguaje. Entonces dices, bueno, eso fue una carta de buenos deseos, no hay un tratamiento como tal. Nosotros tratamos de no ceñirnos al lenguaje, por ejemplo, del narco, ¿no? O sea, nunca utilizamos la palabra levantados. Levantados tiene, si tú buscas en el diccionario, no quiere decir secuestrados. Lo utilizamos como, decimos secuestrados. O no utilizamos la palabra ejecutar. Ejecutar es cuando un Estado utiliza la fuerza para matar a alguien por cierta conducta, ¿no? O sea, decimos lo mató, lo asesinó, lo secuestró. Desde ahí empieza el tratar de no darle, no solo eso, sino no darle a un problema social que tenemos, que es el narcotráfico, no darle una exposición que no se merece. O sea, tratamos de consignar los hechos, pero también tienen sus implicaciones, ¿no? Siempre hay amenazas, siempre hay... Hace 1 año y medio publicamos algún reportaje pequeño sobre trata de personas y recibimos amenazas. Entonces empiezas a tener una política editorial distinta, ¿no? No dejas de publicar, pero sí lo haces con mucho más cuidado. Es lo mismo que pasa, digo, en DF es mucho más fácil ejercer el periodismo quizá que en los estados del norte o que en Veracruz, ¿no? Sí. Donde ahí sí, si vemos el último reporte de Artículo 19, dice que la mayoría de los ataques a la prensa vienen de los 3 niveles de gobierno, no del crimen organizado. Sí. Entonces hay que tener cuidado con ejercer el periodismo que toque algunos temas que sean difíciles. Y Laura, ¿cuáles son, ahorita que ya entramos al tema de la violencia contra los periodistas, cuáles son los actos más comunes que se ejercen contra ellos? O sea, ¿a qué podemos catalogarle
un acto en contra de un periodista y a qué no, digamos? Pues mira, en los medios independientes, o sea, han pasado varias cosas bien fuertes en este sexenio, ¿no? Y también pues, un poco antes. Por ejemplo, pues cuando pasó todo lo del 2006 en Oaxaca, todas las revueltas populares, toda la movilización social que se dio, vinieron un montón de periodistas también de medios independientes internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba gente aquí del Indie Media de Nueva York y fue cuando asesinaron a Brad Will, ¿no? Eso fue así un acto pues bastante fuerte, ¿no? Fue como una de las muertes que pesaron más sobre el movimiento cuando lo del 2006, ¿no? Y que bueno, finalmente tampoco ha... Brad, o sea, grabó el momento donde lo estaban asesinando, traía la cámara en las manos cuando le dispararon y se ve quién lo asesinó y sin embargo, pues también no hay justicia en su caso, ¿no? Su familia ha estado luchando junto con otros activistas aquí en México para que se haga, se esclarezca su caso, pero hubo hasta chivos expiatorios, ¿no? O sea, personas a las que culparon por el asesinato de Brad. Ese fue uno. Y después también, bueno, sabemos del caso de San Juan Copala. En San Juan, antes de que hubiera los ataques a la caravana comunitaria, que también pues son otros, donde fallecen Betty Cariño y Giri Yacola, previo a que pasara todo ese ataque, en San Juan pues ya había una radio comunitaria, ¿no? Y ahí asesinaron a 2 chavas triquis, que son Tere y Felicitas. A ellas las asesinaron también pues por ser las locutoras de la radio, iban en un vehículo y les dispararon así de camioneta a camioneta, ¿no? Y también pues es otro caso que no se sabe, bueno, que no se ha esclarecido, ¿no? Y otros ataques que ha habido que pues afortunadamente no implican la muerte de los comunicadores, simplemente en el entorno de las radios comunitarias, pues son los ataques que sufren constantemente, las amenazas que hay en contra de los hermanos Valtierra, que son de Radio Ñomdá, los cierres a radios como Radio Tierra y Libertad en Monterrey, de Radio Proletaria en Chiapas, y bueno, todos los ataques que hay contra radios y comunidades zapatistas, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes han encontrado alguna amenaza o han recibido amenazas a partir de pues darle difusión a lo que están haciendo diferentes movilizaciones sociales, o ustedes han estado un poco más protegidos también por el nivel de alcance que han tenido? Pues nosotros estamos más protegidos por un poco como lo que cuenta Hugo, ¿no? O sea, nosotros estamos en el DF y eso es como un entorno un poco más, o sea, que está un poco menos hostil, ¿no? De una manera, nosotros estamos al interior de una universidad también, ¿no? Quienes están en peligro más fuerte, pues es la gente que está en las comunidades directamente. Sin embargo, nosotros sí hemos sufrido hostigamiento, ¿no? En el 2004, o sea, a través de la institución pues que alberga a la ENA, que es el INA, pues sí hubo una amenaza en contra del colectivo, ¿no? En el que nos dijeron que apagáramos el transmisor, ¿no? Y pues con todo, o sea, sí hubo que apagar un tiempo el transmisor. Y por ejemplo, otro tipo de amenazas que son, pues no sé, desde los bots en las redes sociales hasta gente que te está constantemente spameando, ¿no? En el 2006 se sintió muy fuerte todo eso, no solo a nosotros, a otros medios también libres con los que colaboramos. O sea, sí hubo un seguimiento de personas que están, pues que son los trolls, los famosos trolls. O sea, tú ves eso más claro en el internet, ¿no? O sea, gente que sí se mete a tus foros, comenta, amenaza y pues sí es como claramente un ataque, ¿no? Sí. Claro. Y Hugo, entonces, retomando el tema de la declaración del artículo 19, que en sí el gobierno de los 3 niveles son los que realizan en sí los ataques a los periodistas. ¿Existen otros métodos de censura y, digamos, represión hacia los medios de comunicación, ¿no? Claro, mira, desgraciadamente muchos de los medios, y la mayoría a nivel nacional, dependemos de la publicidad gubernamental. Entonces, con que no te den publicidad, pues te coartan, ¿no? O sea, ya no tienes recursos. En otros casos, como el de Veracruz, con el secretario de gobierno que opera con los medios locales, pues ha habido una coerción mucho más violenta, ¿no? O sea, cuando ellos dicen que hay una narcolista de 19 periodistas que están en peligro de ser asesinados, pues es un filtrado, o sea, no hay una institución, perdón, hay una institución, que en este caso es el gobierno de Veracruz, que está dando a conocer esa lista, pero no dice quién le está dando, o sea, es como hacer un rumor y darles una advertencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los periodistas? Irse. Sí. O ya no cubrir.
Entonces sí hay muchas formas de cómo te pueden coartar. Sí. Ahora, creo que una de las más desafortunadas es la violencia implícita, ¿no? O sea, en el caso de Veracruz, los 6 asesinatos en menos de un año ya te dan muchísimo de qué hablar. Totalmente. Además, no hay garantías para ejercer el periodismo. Bueno, hay una ley, una nueva ley de protección de los periodistas y a defensores de derechos humanos, hace poco, ¿no? que aprobaron la legislatura pasada, antes de salir, pero si las mismas instituciones que están encargadas de protegerte son las que te están atacando, pues, se queda en letra muerta. Sí, en una utopía por completo. Ahora, ¿ustedes cómo ven la parte de las telebancadas? Ustedes como, medios alternativos o medios comunitarios, y ustedes como ya un medio que está un poco más formado y que tiene la difusión por internet. Pues lo que platicábamos hace un rato, ¿no? O sea, la cuestión de la democratización de los medios, o sea, si hablamos como en la cuestión de leyes, o sea, sí debe haber leyes que protejan a los comunicadores independientes, porque nosotros en ese sentido estamos todavía más vulnerables, ¿no? Porque, o sea, la ley ni siquiera reconoce a la radio comunitaria como tal, ¿no? Entonces, la cuestión ahí sería no solo como hacer que exista la figura de la radio comunitaria, o sea, sí se necesita que en esta cuestión legal, o sea, sí haya no solo una forma de decirle a los monopolios, oigan, sean más democráticos, ¿no? O sea, sino de que sí, va a ser un tema complejo, o sea, no va a ser sencillo lograr que haya una ley que sea lo suficientemente amplia para cubrir a todo, porque no solo somos radios comunitarias, hay más medios que son medios ciudadanos, ¿no? Como tales, ¿no? O por ejemplo, el caso de Radio Ciudadana, no se trata solo de que, a los ciudadanos les abramos un pequeño huequito en... No, que también es algo que se discute mucho en la mesa de democratización de medios. Claro. O sea, no es solo que tú le abras un espacio a los ciudadanos, sino que le puedas dar garantías para ejercer una comunicación. Sí, lo complejo es que no sea solo algo paliativo, ¿no? Sí. ¿Y la telebancada, tu opinión sobre la telebancada? El problema no es tanto la telebancada, ¿no? Sino todo el Congreso. O sea, en realidad no podemos hablar únicamente de una comisión, ¿no? O sea, por ejemplo, estaban diciendo que la comisión está... la comisión de radio y televisión está presidida por bla, bla, bla. Todas las comisiones tienen un problema. O sea, todos los diputados, todos los senadores tienen intereses atrás de ellos, ¿no? Entonces, el problema es el sistema, son los cabilderos, son un montón de cosas. Y quizá un poquito nosotros también tenemos una responsabilidad ahí, que es buscar los medios, buscar los canales, porque nunca va a haber un canal abierto por el gobierno o las instituciones, nunca va a haber leyes que nos favorezcan a nosotros. O sea, siempre el Estado y el status quo se va a quedar así. Entonces nuestra responsabilidad quizá es tratar de buscar esa democratización por los medios que estén libres, ¿no? Internet es uno de ellos, por eso se puede abrir la comunicación. Sí. Hay un total acceso, aunque hay una brecha digital muy grande, y aunque el acceso a Internet es carísimo, quizá en comparación a otros medios, tampoco es que sea prohibitivo, ¿no? O sea, sí hay una apertura para los ciudadanos y que pueden hacer un espacio, un entorno en el que se vaya dando, o sea, la información o el privilegio de la información ya no es de los grandes medios, ya es mucho más difícil mentir, ya es mucho más fácil no tener una exclusiva. O sea, tú buscas una exclusiva en los últimos días, no hay. ¿Por qué? Pues porque todos ya tienen esa información. Entonces sí estamos haciendo contrapeso, no me refiero a animal político, sí la gente, la sociedad sí está haciendo un contrapeso, criticando, desmintiendo. Entonces simplemente tenemos que insistir y llevarlo a otro nivel. O sea, de cierta manera, que aunque pase lo que pase con la telebancada y el Congreso, nosotros seguir con la misma información y seguir buscando la información siempre va a haber, o sea, y si no existe la telebancada, va a haber una bancada específica que va a hacer una presión sobre un tema específico. Y ahí es importante también la cuestión del tema del Internet, ¿no? O sea, que leyes como SOPA, PIPA, ACTA, la ley Doring, ¿no? Que saca la mexicana, que no vayan a pasar esas leyes, porque no están... Sí, y que no vayan a pasar, ¿no? Porque sí están enfocadas a ese control de la actividad de la sociedad civil en el Internet. Y ahí ¿no? sí bloquean
100% toda la información que pueda tener la gente. O sea, bloquean Sí. como esta parte de dar información y hacer una crítica Con y un también pretexto- recibir esta información con un dentro de pretexto contexto. comercial, ¿no? Que eso es lo peligroso, pero lo más importante es lo que dice Laura, que realmente no pasen y realmente no han pasado por presión de la sociedad, ¿no? Quizá el hashtag, uno de los más importantes de esta era, ha sido el de Internet necesario, ¿no? Cuando querían grabar o querían ponernos un impuesto, pues nos organizamos o la gente se organiza y tumba ese impuesto. Ese es uno de los más grandes ejemplos de que sí se puede hacer presión. Sí, la organización da resultados también. Y bueno, es momento de un corte, ahorita regresamos. Rompimiento nace desde la reflexión sentida y pensada de la realidad política y social de México y el mundo. Nace porque quienes integramos este proyecto Vemos cómo la descomposición de la clase política en todos los niveles de gobierno y su complicidad con los poderes fácticos que dominan al país han desgarrado el tejido social de poblaciones enteras. nacemos para construir nuevos medios y alternativas de comunicación que aporten información veraz y elementos de interpretación y análisis de la realidad. Y enriquezca nuestro conocimiento de lo que sucede en México y en el mundo. Hola, pues estamos de regreso aquí en Todos Somos 132. Mi nombre es Iván Benumea. Y, Marta. Y bueno, estábamos hablando de las situaciones que enfrentan los medios independientes o alternativos, comunitarios en este país. Y ante este boom de los medios por internet, creo que el sector económico transnacional, si lo queremos ver, se ha puesto las pilas y ha impulsado en muchos países la creación de leyes como ACTA, los tratados como ACTA, SOPA. ¿Nos podrían explicar un poco qué son esos tratados o cuáles son sus riesgos de que sean implementados? Bueno, el problema más que nada es que ante la falta de imaginación de muchos mercadólogos en la parte de buscar un modelo de negocio que se adapte a Internet, porque por ejemplo, era lo que les decía, se pierde el privilegio de la información. Entonces, si vemos un producto como la música, ya no hay un privilegio de tener un formato o un medio de transmisión sólido que sea el que reina en el mercado. Entonces, como ya hay un chance de fijarlo, o sea, o de transmitirlo de otra forma, se están enfrentando con que se les está yendo el nicho o el ciclo del producto que era su producto estrella o del que vivían, por ejemplo, los discos físicos, el CD, los acetatos, pues ya no existen. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar una alternativa de negocio. Y como no tienen esta alternativa, bueno, se van a tratar de bloquear este tipo de transmisiones, ¿no? Los P2P, que es el peer-to-peer, el transmitir, el dar información a cambio de nada. Entonces hay todo un debate sobre realmente qué alcance tienen estas iniciativas. La mayoría empiezan como una forma comercial, pero afectan a la sociedad, que o es sea, en a realidad todos los usuarios.
que es como en realidad poner candados, o sea, proteges por una parte la cuestión económica, que es la que tú mencionas, pero también estás bloqueando la parte informativa, que sería yo creo que una de las principales que estarían haciendo, y lo que al implicaría menos por internet aquí en este país, como lo pueden hacer en otros países, porque se ha dado a conocer y se ha visto que muchas movilizaciones y muchas organizaciones se han generado a partir de muchas cuestiones sociales que han habido. Por ejemplo, México, Yo Soy 132 se genera a partir de medios. También la Primavera Árabe empieza también por una parte de los medios y el internet, que sería como este medio alternativo. Entonces, en el momento en que lo bloqueas o generas este candado, pues no le das chance a la gente que se pueda enterar de diferentes formas lo que está sucediendo en un país. Y lo que implicaría, por ejemplo, o sea, no sé si a usted ya les ha pasado, pero si Radio Zapote te escucha de repente, que obviamente no, pero se me ocurre ahorita a Shakira, si los escuchan y les meten una demandota, si se impulsan ese tipo de iniciativas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, o sea, un poco lo que dice Hugo, ¿no? Y de la cuestión de los modelos, ¿no? Porque sí, leyes como ACTA, SOPA, PIPA están enfocadas en proteger a la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces, contra la piratería, contra las pérdidas que tienen frente ya al desgaste del disco como un formato, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, frente a esto también algo a donde hay que voltear a ver es otros modelos, por ejemplo, como el software libre, ¿no? El software libre te está planteando una idea del bien común, o sea, de algo que generamos y que es conocimiento que tenemos, que hemos generado, digamos, es un conocimiento que genera la humanidad. Es como, por ejemplo, si tú dijeras, de las letras del abecedario, cada vez que tú uses la A, te voy a cobrar. 2.50. 2.50, sí, porque me pertenece, es mi patente, ¿no? Entonces, pues la idea de cerrar el uso del conocimiento de esta manera, pues es lo que finalmente estas leyes están como tendiendo a hacer, ¿no? Entonces, dentro del software libre existe también la idea de la cultura libre, ¿no? Que es, bueno, yo como autor, porque finalmente esa es como la gran excusa de todo esto, ¿no? Que se supone que estamos defendiendo los derechos sobre la propiedad intelectual, ¿no? Pero, o sea, yo como autor quiero que se me atribuya que yo hice tal obra, pero también la quiero compartir con la gente, ¿no? Y quiero que la gente la pueda usar, derivar contenidos, hacer contenidos que sean como similares, o se use este conocimiento y se comparta de las mismas maneras, ¿no? Para que otros también lo puedan utilizar. Entonces, bueno, pues sí es importante que se mantenga abierto el internet, porque también en cuestiones de comunicación, o sea, si tú empiezas no sé, por ejemplo, en España existe la ley CINDE y allá sí ya se aceptó esta ley, ¿no? Entonces, hay un documental muy bueno, que si puede por ahí la gente buscarlo, que se llama Copiad Malditos. Entonces es la historia de una pizzería en un pueblo de España que le empiezan a cobrar multas por poner una canción, así como tú dices, estoy en mi negocio y pongo una canción de Shakira o de quien sea, van y me cobran, ¿no? Me cobran por hacer uso de ese material, aunque sea un uso no lucrativo, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que tocabas, bueno, esto de criminalización, han habido algunos casos aquí en México, ¿no? Como cuando, no me acuerdo qué personaje avisó un día antes que temía que se cayera un helicóptero o algo así. ¿No se acuerdan de esos casos también? Sí, María Flores, ¿no? Sí. Que decía, cuidado secretarios voladores. Se va a caer el helicóptero cerca. Sí, bueno, ese es un tema muy difícil, ¿no? Y te das cuenta que si un gobierno tiene la capacidad de ver un tuit y llegar a tu casa, sí, entonces pues como que te tienes que asustar, ¿no? Sí. El problema de estas leyes, de estos tratados internacionales, es que antes que castigar a los verdaderos productores de piratería, castigan al usuario, ¿no? Entonces te coartan muchísimo tu libertad. Quizá habrá que buscar un modelo de negocio diferente, ¿no? Distinto, como Radiohead en algún momento sacó su disco y era libre, tú lo podías bajar y pagar ahí cualquier cosa, o simplemente bajarlo, y si no tenías dinero, pues no. Y así ha habido un montón de gente, ¿no? O sea, quizá switchar el modelo comercial de vender un disco a las presentaciones. Sí, también. Algo. Es muy raro, por ejemplo, a mí me parece rarísimo estas leyes, porque parece que al principio sea un muro, que sea un muro económico y que trate de proteger a esta industria, pero pasas ese muro y te das cuenta que hay otro, que es este sesgo informativo que se está generando, que es un poco lo que estaba... Sí, es una consecuencia directa que pues no está como en el cuidado de las personas de la parte de la industria. Y bueno, para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos,
Laura, ¿qué crees que debería suceder para que la democratización de los medios de comunicación se logre en este país, tanto en el papel personal como individuo, o sea, mi parte como ciudadano preocupado? No como, digamos, mi parte moral y mi parte pública, o sea, esos dos papeles. No, pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Y menos yo, no te la podría contestar así en global. Pero yo creo que ahondar más en esta cuestión de la democratización de los medios, porque de repente ya lo usamos un montón y tal vez esté hasta desgastándose y no... ¿Qué entendemos por eso de democratización de los medios, no? O sea, si le estamos tocando la puerta a los monopolios a decirles, oigan, dennos espacios en sus medios, atiendan nuestra agenda de contenidos. No, por lo menos yo soy 132, cree que es que se garanticen las condiciones para que el sector social comunitario se pongan límites al sector privado y se crea un verdadero sector público que permita... O sea, sí que haya acceso a las personas, a los medios, y no... Porque, bueno, entendemos que democratizar los medios no es tener un programa en Foro TV. Claro. O sea, entendemos eso, democratización de medios, además de que más personas participen en la generación de contenidos. Que también es un poco lo que tú mencionabas, no es que nos den como un lugar en donde podamos estar en Televisa o en TV Azteca, sino nosotros tener una forma de hacer una propuesta de medios, que sería comunitaria, que sería la social, que sería la ciudadana, en la cual nosotros podamos dar una perspectiva y un poco de crítica a lo que está sucediendo en el país. Creo que es lo que está buscando también un poco el movimiento, que sería la democratización. Sí, lo pongo un poco sobre la mesa porque también es como esa reflexión que hay, incluso en la formación universitaria, que debería tender hacia eso, esa reflexión, pues de qué tipo de prácticas de comunicación estamos ejerciendo en México, ¿no? Porque también, o sea, pues toda esta generación de líderes de opinión acartonados, gente que está vacía de contenidos, hay todo un equipo de producción detrás de ellos, pues limpiando sus contenidos, maquillándolos para que salgan en pantalla, y, o sea, dándoles la palabra a personas que en realidad están dedicándose como a desinformar, ¿no? Pero también, sí, o sea, el contexto de poder decirle, no sé, dentro del 132 se han dado como las discusiones de, bueno, miremos a otros modelos que hay a nivel internacional de esta democracia de los medios, ¿no? Por ejemplo, el modelo de la BBC o, por ejemplo, en Estados Unidos los modelos de radios de baja potencia. No sé, ¿no? En Sudamérica también hay todo un movimiento que ya tiene años, que ha logrado como impulsar que haya radios comunitarias, miles, ¿no? En todo un país como en Brasil, ¿no? Y pues sí, ese debería ser un poco más el escenario en México, ¿no? O sea, que se pudiera producir medios a más bajos costos, que pudiera ser como más espacios propios y que no tuvieras como que estar pidiendo permiso para hablar de lo que tú quieres en internet. Opinión, Hugo? Pues creo que podemos cerrar con esto, ¿no? O sea, realmente uno de los fenómenos que tenemos actualmente es que un medio de comunicación como Internet ya se volvió un electrodoméstico. O sea, ya cuando vas a comprar tu casa o vas a vivir en algún lado, piensas en el microondas y en una compu con Internet, ¿no? Entonces, si se masifica el acceso, hay que esperar un poquito a que se madure el mercado, ¿no? Y no verlo quizá como un mercado, o sea, verlo como una oportunidad para estar presente, ¿no? Las televisoras no se van a abrir, ¿por qué? Pues porque es un negocio y no las podemos forzar y pues no está, o sea, quizá están en su derecho de tener un nicho, pero nosotros tenemos que aprovechar las herramientas a las que sí podemos entrar, producir televisión por internet, producir radio por internet, quitarles el privilegio de la información. En algún momento, por ejemplo, los periódicos pues tienen que desaparecer, ¿no? Ya es un modelo arcaico el que tienen y llega al final el ciclo de vida. En fin, o sea, hay que aprovechar las herramientas que tenemos y hacer la democratización nosotros. Y también exigir al gobierno. Y volver propio el internet. No, y sobre todo, o sea, que la ley sirva para proteger a la gente, no criminalizarnos, porque tenemos derecho a la comunicación, ¿no? Y a la información. Sí. Pues sí, creo que es todo por hoy. ¿No? Más bien. Sí. Muchísimas gracias a Hugo, a Laura. Esto fue Todos Somos 132. Televisión por internet. Nos vemos el miércoles a las 10.